Ha comenzado. Los precios de las autocaravanas se están desplomando ahora mismo. Aquí está dónde, qué modelos y cómo proteger tu dinero. Los prestamistas de financiación de inventario están endureciendo las condiciones. Los depósitos de vehículos recuperados se están hinchando y los distribuidores son liquidación de inventario como nuevo a través de subastas, recompras y liquidaciones masivas solo para sobrevivir. El deslizamiento de la caravana de 2025 se convirtió en una caída libre. Los precios están bajando semana tras semana. En este video te mostraré prueba irrefutable está en marcha, el modelos y años que caen más rápido, y el ventana exacta de compra-venta de 2025 para que no quedes atrapado al revés. Si estás de compras, te daré un plan de protección de 3 pasos y 3 inspecciones críticas para evitar problemas de liquidación que puedan acabar con tus ahorros. Veamos cómo empezó. La acumulación nocturna. Comenzó discretamente, apenas unas pocas unidades más en el lote, unas cuantas filas adicionales que se extendían hasta el polvo. Pero para la primavera de 2025, las cifras se volvieron imposibles de ignorar. Más de 3 millones de vehículos recreativos, tanto nuevos como usados, permanecen sin vender en toda Norteamérica. Se trata del mayor excedente de inventario jamás registrado, desde las zonas de producción de Indiana hasta los concesionarios de Arizona. Todos los rincones de la industria se ven asfixiados por el exceso de oferta. Los concesionarios lo atribuyen a un exceso de confianza. Los fabricantes siguieron enviando mercancía, incluso cuando las ventas cayeron, dando por sentado que la demanda de la época de la pandemia duraría para siempre. Pero los compradores desaparecieron en cuanto subieron los tipos de interés. Un gerente de Elkhart lo resumió sin rodeos. No parábamos de recibir entregas que no habíamos pedido. Ahora nuestros almacenes parecen el aparcamiento de un festival fallido. La prueba visual está por todas partes. Tomas aéreas de hectáreas de plataformas petrolíferas inactivas que brillan bajo el sol, con el plástico aún adherido a sus ventanas. El supuesto auge de las plataformas al aire libre se ha derrumbado por su propio peso, pero lo que parecía un simple exceso de inventario resultó ser algo mucho más siniestro. Lo que sucedió después puso de manifiesto la rapidez con la que el sueño de la libertad sobre ruedas se convirtió en una pesadilla de caída de precios. La caída libre de la etiqueta de precio A. Mediados de verano comenzaron las rebajas. 2022. La caravana Tour Chateau, que se vendió por $59,000 el año pasado, ahora se ofrece por $34,000. Los concesionarios de Oregón anuncian grandes liquidaciones, pero la afluencia de clientes es menor que nunca. Una Jayco Redhawk con un descuento de $20,000 sigue sin venderse. Los compradores han aprendido a esperar, porque cada semana los precios bajan aún más. En las subastas regionales, la desesperación es aún más evidente. Unidades que hace un año alcanzaban los $45,000 apenas llegan a los $28,000. Un subastador de Texas nos comentó, es como si la gravedad se hubiera triplicado. Ni siquiera las marcas de descuento como Coachmen y Gulfstream escapan al desplome. El mercado de segunda mano, que antes era una válvula de escape, se ha convertido en una compuerta. Las familias que compraron vehículos a precios exorbitantes durante la pandemia ahora deben más de lo que valen. Los concesionarios hablan en voz baja de un pánico en el mercado mayorista, temiendo que sus prestamistas exijan el pago de los préstamos para inventario. Cada venta se siente ahora como una pérdida disfrazada de ganga, y la razón por la que no pueden dejar de bajar los precios podría sorprenderte, porque detrás de esas cifras a la baja se esconde un coste que está desangrando a la industria día tras día. Si te sorprende la magnitud de este desplome, dale a me gusta y deja un comentario. Vamos a exponer lo grave que es en realidad: los lotes silenciosos. Entra en cualquier concesionario y lo notarás. El silencio, el peso de tanta chatarra y tan poca liquidez. Filas de relucientes autocaravanas permanecen bajo el sol de verano, intactas durante meses. Cada unidad cuesta dinero, simplemente existir. Los concesionarios pagan intereses de financiación, un contador silencioso que avanza sin cesar en cada vehículo. En una autocaravana de $70,000, eso significa aproximadamente $12 al día, todos los días, en gastos de financiación. Multiplica eso por cientos de unidades y entenderás por qué los propietarios lo llaman la sangría lenta. Un concesionario de Ohio confesó, antes rotábamos el inventario en 60 días. Ahora tenemos unidades que llevan 200 días en nuestro inventario. Las cuentas no mienten. Si una sola RV permanece sin vender durante medio año, el concesionario pierde más de $2,000 en intereses antes incluso de venderla.
Si a eso le sumamos el seguro, la depreciación y el mantenimiento del terreno, las ganancias se esfuman mucho antes de cerrar el trato. Estos costes financieros se han vuelto insostenibles, transformando el optimismo en deuda de la noche a la mañana. Estas cifras obligaron a los operadores a tomar medidas que traspasaron los límites éticos. Para sobrevivir, algunos vendedores comenzaron a reescribir las reglas y a infringir la ley de maneras que pocos compradores podrían imaginar. Las trampas ocultas. Cuando la supervivencia se convierte en el objetivo, la moralidad pasa a un segundo plano. En todo el país, los concesionarios han empezado a manipular la documentación para mantenerse a flote. Unidades nuevas se registran a nombre de empleados o familiares. Se conducen solo unos pocos kilómetros y luego se vuelven a anunciar como usadas para eludir las restricciones del fabricante. Una Winnebago Mini de 2024 vendida de esta manera en Florida figuraba como usada, pero solo tenía 3 millas en el odómetro. Esta táctica permite a los concesionarios eludir los precios mínimos fijados por el fabricante y evitar ciertos intereses. Los clientes rara vez lo notan, pero esto significa que compran vehículos que, técnicamente, pierden la garantía de nuevo en el momento en que salen del concesionario. Otros establecimientos inflan los cargos por preparación del concesionario o venden paquetes de protección innecesarios solo para obtener un pequeño margen de beneficio. Los fabricantes, desesperados por mantener los envíos en marcha, hacen la vista gorda. Saben que si los distribuidores quiebran, las líneas de producción se detienen. Todos son cómplices al fingir que el mercado está bien mientras luchan en silencio por sobrevivir. Y, a lo largo de la cadena de suministro, las fábricas empezaron a sentir el mismo impacto. Porque una vez que fallaron las artimañas del lote, el colapso se trasladó directamente a la planta de producción, donde comenzó la verdadera sangría. La bomba de relojería del plano de planta. Todos los concesionarios dependen de los préstamos para financiar su inventario. El crédito a corto plazo que llena sus lotes antes de que lleguen los compradores. Cuando las tasas subieron del 4 al 10%, esos préstamos se volvieron letales. Un concesionario mediano en Wisconsin ahora paga aproximadamente $18,000 al mes en intereses solo para mantener los camiones estacionados. Lo que antes era manejable se ha convertido en una herida abierta. Cada autocaravana sin vender cuesta unos $12 al día en intereses. Multiplique eso por cientos de unidades y el total se dispara. Un gerente admitió: "Le pagamos más al banco que a nuestros empleados". Los márgenes negativos se extienden como la pólvora. Los prestamistas finalmente vieron la verdad en sus hojas de cálculo. En ese momento, el crédito se restringió aún más. Y cuando los bancos se percataron, cortaron el suministro. Al evaporarse la financiación, el pánico se propagó desde las salas de exposición directamente a lo largo de toda la cadena de suministro. El refugio de los banqueros. A principios del verano, los prestamistas cedieron. Cartas que anunciaban la reevaluación de las líneas de crédito llegaron a los concesionarios de todo el país. En otras palabras, menos préstamos, condiciones más severas, cancelaciones repentinas. Un memorándum filtrado de una importante red de financiación de vehículos recreativos citaba un riesgo de exposición elevado. Tras esa frase, se escondía un aumento de las recuperaciones de vehículos a un ritmo sin precedentes desde 2008. Los comerciantes que dependían de esos fondos para reabastecerse vieron sus cuentas congeladas. Sin efectivo, no podían recibir nuevos envíos, aunque las fábricas seguían enviándolos. Algunos hipotecaron sus casas para pagar los intereses. Otros cerraron sus negocios. Las subastas se llenaron de equipos recuperados de empresas en quiebra. El mercado se paralizó por completo. Con el dinero congelado, las fábricas no tuvieron más remedio que frenar en seco. Y cuando las líneas de producción se ralentizaron, miles de trabajadores aprendieron con qué rapidez el optimismo se transforma en desempleo. El puesto de la línea de montaje. Dentro de las plantas de Winnebago, Forest River y Jayco, el bullicio se desvaneció en silencio. Las cintas transportadoras que antes funcionaban en 3 turnos, ahora permanecen inactivas durante horas. La producción ha disminuido entre un 20 y un 30% desde enero, en el condado de Elkhart, Indiana, el corazón de la fabricación de vehículos recreativos. Los avisos de suspensión temporal de empleo se acumulan en los tablones de anuncios. Antes creábamos proyectos ambiciosos, dijo un técnico. Ahora esperamos a que suene el teléfono. Los proveedores de gabinetes, cableado y estructuras de fibra de vidrio ven cómo desaparecen los pedidos. Las empresas de transporte que trasladan las unidades terminadas operan con la mitad de sus camiones vacíos. Todo el ecosistema, basado en un movimiento constante, se ha paralizado. Los directivos lo llaman una corrección temporal. Pero dentro de la fábrica los trabajadores saben la verdad.
La producción solo se detiene cuando cae la demanda. Pero entre los consumidores ya se estaba gestando un nuevo pánico. En las salas de exposición, los compradores se quedaban mirando contratos que ya no tenían sentido. La revuelta del shock de las pegatinas. Durante generaciones, una casa adosada significó libertad. En 2025 significa deuda. El precio promedio de una casa nueva ronda los $70,000, más de lo que la mayoría de los hogares gana en un año. Incluso con descuentos, las cuotas mensuales superan muchas hipotecas. Un préstamo de $50,000 al 10% de interés a 10 años equivale a para aproximadamente $660 al mes, antes de seguros o reparaciones. Los compradores lo perciben al instante, hacen una prueba de manejo, sonríen cortésmente y se marchan. Los concesionarios intentan atraerlos con financiación al 0%, garantías extendidas o almacenamiento gratuito, pero todos saben que el truco se acaba en cuanto empieza el papeleo. Los precios siguen siendo una locura. Los concesionarios se quedan cada vez más silenciosos. Filas de camiones sin vender brillan bajo las luces fluorescentes, monumentos a la ilusión. El público ha decidido esperar a que la industria se recupere. Entonces empezaron las recuperaciones de vehículos, y la crisis se volvió personal. Lo que comenzó como cifras en balances estaba a punto de desbordarse en entradas de garaje y jardines delanteros, arrastrando a familias comunes y corrientes entre los escombros. La Sism gira de recuperación. El sonido es inconfundible, un zumbido mecánico grave que rompe la quietud de las noches suburbanas. En todo Estados Unidos, las grúas están recuperando vehículos recreativos que las familias ya no pueden permitirse mantener. La tasa de recuperaciones ha aumentado un 28% interanual, el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial. 2008 crisis financiera. Para los prestamistas, es solo una cifra. Para los propietarios, es un drama público que se desarrolla a la vista de todos. La mayoría de estas familias están endeudadas hasta el cuello, con deudas que superan con creces el valor de sus vehículos. Cuando los precios se desplomaron un 30 o 40%, muchos compradores se dieron cuenta de que no les quedaba más remedio que rendirse. Algunos entregaron las llaves voluntariamente, con la esperanza de salvar lo que quedaba de su crédito. Otros observaron incrédulos cómo los camiones entraban marcha atrás en sus garajes para llevarse recuerdos por los que aún estaban pagando. La humillación no termina al quedarse con el camión. Una vez que se lo llevan, las consecuencias persisten. La pérdida de un vehículo suele significar la pérdida de la dignidad y de los ahorros. Pero el impacto no termina con la pérdida del camión. Destruye el historial crediticio durante años. Y cuando se resuelven los trámites de embargo, el siguiente golpe llega silenciosamente, oculto en un informe crediticio. Colapso crediticio. Maria Jenkins, gerente de proyectos de construcción de Portland, compró la autocaravana de sus sueños hace 2 años por $72,000. Tras meses de impago, el banco la subastó por $41,000, dejándola con una deuda de $31,000 que aún no ha saldado. Perdí la autocaravana y mi historial crediticio en la misma semana, dijo, conteniendo las lágrimas. Su puntuación crediticia bajó más de 100 puntos, impidiéndole obtener préstamos para automóviles e incluso alquilar un apartamento. Los prestamistas denominan a estos saldos pendientes y se multiplican rápidamente. Con la caída en picado del valor de las viviendas, los ingresos de las subastas rara vez cubren lo que deben los prestatarios. Los bancos venden entonces ese saldo impagado a agencias de cobro, prolongando así la situación durante años. Familias que antes se enorgullecían de tener un historial crediticio impecable, ahora se encuentran catalogadas como de alto riesgo. Las consecuencias financieras no se limitan a los compradores. Los avalistas, a menudo padres o parejas, se ven arrastrados a la misma pesadilla. Familias enteras descubren cómo una sola ejecución hipotecaria puede trastornarlo todo, desde las primas de seguros hasta las solicitudes de empleo. Y ese efecto dominó pronto llegará a todos los barrios, porque cuando suficientes hogares quiebran, el daño se extiende más allá del crédito individual. Comienza a reconfigurar las economías de pueblos enteros. Las consecuencias locales. Al recorrer Elkhart, Indiana, el silencio resuena más que cualquier estadística. Los concesionarios, antes repletos de gente, ahora están medio vacíos, no por falta de ventas, sino por cierres. En Oregón, las empresas proveedoras de paneles de fibra de vidrio y ventanas para remolques están cerrando sus puertas tras décadas de actividad. Cada despido implica menos dinero para gastar en restaurantes, ferreterías y talleres. El periódico local de un condado lo describió sin rodeos. Cuando la industria de los remolques tose, este pueblo contrae neumonía. Al mismo tiempo, los talleres de servicio que antes prosperaban gracias al mantenimiento regular,
Ahora ven menos clientes, ya que los propietarios se aferran a sus vehículos viejos en lugar de renovarlos. Las iglesias informan de un aumento en las solicitudes de ayuda alimentaria. Algunos exempleados de fábricas ahora aceptan trabajos temporales, conduciendo furgonetas de reparto o cortando el césped solo para poder pagar el alquiler. Los economistas afirman que las cifras nacionales siguen pareciendo estables, pero en los pueblos pequeños de Estados Unidos la realidad es otra. Por debajo de la media, el desplome se siente personal, incluso catastrófico. Sin embargo, entre los escombros, algunos compradores encontraron una extraña ventaja. De entre las ruinas surge una nueva generación de cazadores de gangas, personas que aprendieron a convertir el pánico en oportunidad. Si quieres conocer las cifras reales antes de que los distribuidores las admitan, suscríbete ahora, porque la próxima ola de precios llegará antes de lo que piensas. El límite de los supervivientes. No todos perdieron. Un puñado de compradores pacientes esperaron, viendo cómo las subastas se inundaban de embargos hasta que los precios tocaron fondo. Cuando un 2023 en Keystone, Montana, el precio bajó de $72,000 a $41,000 y la gente se abalanzó sobre él. Un mecánico jubilado de Kansas dijo: esperé 2 años, pagué al contado y ahorré más de $30,000. Que los bancos entren en pánico, yo acamparé barato. Su actitud se está extendiendo. Los desguaces se han convertido en auténticas minas de oro para los compradores más astutos. Algunas familias juntan dinero para comprar a mitad de precio, arreglar pequeños desperfectos y salir a la carretera sin deudas. Otras se centran en modelos antiguos y robustos con menos electrónica, de esos que se pueden reparar con herramientas básicas en lugar de ordenadores portátiles. Estos compradores no buscan lujo, buscan recuperar la tranquilidad. Por primera vez en años, el poder ha vuelto a manos de los consumidores que apuestan a largo plazo. Saben que la paciencia es mejor que los planes de pago, y esa paciencia propició el siguiente gran reinicio. Porque quienes esperaron a que pasara el caos están a punto de dar forma al mercado que resurge de sus cenizas. El reinicio de la industria. 6 meses después de la primera gran oleada de embargos, el mercado de vehículos recreativos apenas se parece a los años de auge. Los precios han caído un promedio del 30% en casi todas las categorías, desde remolques compactos hasta enormes autocaravanas diésel. Los fabricantes han revisado sus previsiones, reduciendo la producción en otro 20%, y varias marcas pequeñas han desaparecido por completo debido a fusiones o cierres. Las ciudades industriales, que antes bullían de actividad con jornadas laborales extenuantes, ahora están prácticamente paralizadas, operando a media capacidad. Comparar 2024 con 2025 revela toda la historia. Los envíos cayeron de casi 500,000 unidades a poco más de 340,000. Incluso las marcas más importantes, como Winnebago y Forest River, redujeron sus líneas de productos y cerraron plantas satélite para sobrevivir. El reajuste es doloroso pero liberador, un mercado obligado a recuperar su verdadero tamaño tras años de excesos. Para los compradores, es un punto de inflexión. El caos generó auténticas gangas por primera vez en una década, pero no todos perdieron. Algunos compradores finalmente lograron vencer al sistema, y al final comenzaron a emerger los únicos supervivientes de esta gran corrección. Ganadores y perdedores. De entre los escombros surgieron 2 grupos bien definidos. Por un lado, los oportunistas, compradores al contado que esperaron a que pasara la histeria. Vieron cómo se desplomaban los precios y actuaron con rapidez. Una pareja de jubilados en Arizona adquirió una autocaravana clase A, casi nueva, por menos de la mitad de su precio original. Los revendedores independientes de vehículos usados hicieron lo mismo, comprando vehículos embargados en subastas y revendiéndolos tras pequeñas reparaciones. Algunos incluso se asociaron con mecánicos a domicilio para mantener bajos los gastos generales y altos los márgenes de beneficio. Los concesionarios que sobrevivieron al colapso lo hicieron cambiando su estrategia. En lugar de impulsar la venta de vehículos nuevos, se centraron en los talleres, los planes de mantenimiento y los programas de alquiler. Algunos incluso empezaron a ofrecer reacondicionamientos, restaurando vehículos más antiguos y sencillos que los clientes podían permitirse. Por cada concesionario que reabrió, otros 5 cerraron definitivamente. Los perjudicados son fáciles de identificar. Cualquiera que tenga préstamos firmados durante el auge. El patrimonio neto negativo sigue siendo una condena latente para miles de hogares. Sin embargo, unos pocos cambios en las políticas podrían revertir esas ganancias de la noche a la mañana.
Porque mientras el mercado se reajusta, los vientos políticos ya están cambiando y podrían volver a alterar por completo las matemáticas, los vientos cruzados de la política. Detrás de Mietz, cada desplome del mercado se esconden los responsables políticos que intentan solucionar problemas que apenas comprenden. La Reserva Federal sigue debatiendo cuándo bajar los tipos de interés, y cada discurso desde Washington transforma por completo el panorama financiero de la noche a la mañana. Un cambio de tan solo un punto porcentual puede incrementar o reducir en miles el coste total de un comprador. Al mismo tiempo, los aranceles propuestos sobre el acero y sus componentes importados amenazan con elevar los costes de producción justo cuando las fábricas se estabilizan. Luego está la distracción que representan los vehículos eléctricos. Los legisladores siguen canalizando incentivos hacia el transporte eléctrico, dejando de lado a los fabricantes de autocaravanas de gasolina. Si se amplían estas subvenciones, los fabricantes tradicionales de autocaravanas podrían enfrentarse a nuevos impuestos o tasas de cumplimiento normativo. Esto significaría precios más altos incluso antes de que comience la recuperación. Por ahora, el mercado se mantiene estable, pero es una paz frágil. Un anuncio político inesperado podría disparar de nuevo los costes de financiación, lo que nos lleva a la última advertencia antes de la tormenta de liquidaciones. Porque los próximos meses decidirán si este reinicio se mantiene o se rompe por completo bajo la presión de la liquidación. El invierno de liquidación. Con la llegada del invierno, los concesionarios de todo el país se preparan para una última batalla por la supervivencia, la temporada de liquidación. Ante la escasez de crédito y el vencimiento inminente de los préstamos para la compra de inventario, muchos se verán obligados a liquidar sus existencias a cualquier precio. Los analistas predicen que diciembre y enero traerán las mayores rebajas en una generación. Quienes esperaron pudieron encontrar caravanas de $40,000 a menos de $25,000. La estrategia más inteligente es la paciencia y la precisión. Estate atento a los vendedores que anuncian liquidaciones o eventos previos a la quiebra. Es cuando los precios bajan más. Evita las bicicletas con demasiados accesorios y dispositivos que fallan pronto. Y céntrate en modelos probados de menos de $5,000, aquellos con piezas económicas y chasis fiables. Hay buenas ofertas para quienes estén dispuestos a viajar unos cientos de kilómetros y pagar en efectivo. El desplome de los precios del RV ya no es un rumor, es una realidad. Los concesionarios están desesperados, los precios están cayendo y solo los compradores informados saldrán ganando. No dejes que un concesionario o un préstamo abusivo decidan tu futuro. Suscríbete ahora y entérate de las últimas novedades en precios, retiradas de modelos y liquidaciones antes de que lleguen a los medios de comunicación.